olvidó. Sí, es que tengo que grabar la clase, es importante. Ya, vamos a regresar. Vamos, chingada madre. Ahí está. En el sistema inglés la unidad de energía es el BTU. También hay otra unidad de energía. En el sistema métrico es la caloría. Entonces, la caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar en un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua a 14.5 grados centígrados. Esa es una caloría. La equivalencia de caloría a joules está aquí. Una caloría es igual a 4.1868 joules. Ahí está. ¿Y por qué utilizamos joules? Profe, una pregunta. Sí, Las diapositivas las va a subir al Moodle para que ya nosotros lo están en tengamos. el Moodle. Ah, Las ok, diapositivas ya. están en el Moodle, ¿sí? Gracias. El James Prescott Joule. Por esta razón, gracias al físico británico James Prescott Joule, se debe el nombre de joules en el sistema internacional, ¿sí? Para energía, ahí está. Ese señor. Bueno, aquí estamos el watt. El watt no es una unidad de energía, es una unidad se le llama potencia, es de potencia. Y está expresado como joules sobre segundo, ¿sí? Como es potencia, tiene que medir en cuánto tiempo se absorbe, se disipa energía pues, en función del tiempo, ¿sí? Eso se le llama, la unidad es watt. Y esa es la unidad de potencia. También tenemos la de potencia. Tenemos el caballo de fuerza. También podemos utilizar caballo de fuerza como potencia, es decir, energía en función del tiempo. También podemos utilizar caballos de vapor. Bueno, eso no lo puse aquí. ¿Sí? La energía eléctrica se expresa típicamente en la unidad kilowatt-hora, que es equivalente a 3.600 kilojoules. Esa unidad de kilowatt-hora, pues lo utiliza la Comisión Federal de Electricidad para medir el consumo. ¿Sí? Bueno, ya vimos de potencia a la densidad. Este es un concepto muy importante. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Es decir, densidad es igual a masa dividido entre volumen. Sus unidades serían kilogramos sobre metro cúbico. El recíproco de la densidad es el volumen específico, es decir, es el recíproco de masa sobre volumen sería volumen sobre masa, ¿sí? Que viene siendo 1 sobre densidad. En general, la densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión. ¿Por qué depende la densidad de la temperatura y de la presión? ¿Alguien me podría decir? Porque son factores que influyen en él. ¿De qué manera? Imaginen una pieza metálica. ¿Lo puede llegar a expandir? Exactamente. Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa? Se expande, ¿no? Si se expande, significa que incrementó su volumen. Entonces, ¿cómo sería su densidad? ¿Sería mayor? ¿Sí? ¿Sería mayor? Vea, aquí volumen está como el denominador. Si aumento el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Aumentaría también, profe. ¿Aumentaría? No, No, disminuiría. Disminuiría, ¿no? Porque aumentó el volumen. Si lo pueden ver en la fórmula, si yo aumento el volumen, pues la razón se va a hacer menor de masa entre volumen. ¿Sí? Al aumentar el volumen. Entonces, si aumenta
la temperatura, su densidad disminuye. Y si disminuyo la temperatura, ¿qué pasa con su densidad? ¿Aumentaría? Aumentaría. ¿Por qué? Porque al disminuir la temperatura, ¿qué ocurre con su volumen? Se reduce. Se reduce, ¿sí? Se reduce. Casi todas las sustancias se comportan de esa manera. Cuando se calientan, suelen expandirse y disminuye su densidad. Cuando se congelan, se contraen y aumenta su densidad. Hay una sustancia que no se comporta de esa manera. ¿Quién me lo puede decir? Que cuando se congela, en lugar de contraerse, se expande. Y ya lo han visto. El agua. El mercurio. El mercurio, no. El agua principalmente lo hace. ¿Por qué lo hace el agua? Porque el agua no puede contraerse. Por las partículas. Les voy a decir por qué. Se debe a la forma molecular que se encuentra en el agua. Cuando se congela, el agua forma puentes de hidrógeno. Debido a los puentes de hidrógeno. Gracias a esa propiedad de formar puentes de hidrógeno, el agua se expande cuando se congela. Si no se expandiera el agua, prácticamente no existiría vida en el planeta. ¿Sí? Porque todo el agua en la parte inferior estuviera congelada, impidiendo el surgimiento de vida. ¿Sí? Esa es una propiedad muy importante del agua. ¿Sí? Más adelante les voy a subir en material de apoyo un video donde lo explique, ¿sí? Por qué el agua se expande cuando se congela. ¿Sí? Explicando los puentes de hidrógeno. Bueno, ¿quedó claro ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, ya vimos unos conceptos. Vemos sistemas cerrados y abiertos. Sistema es un conjunto de elementos, correlaciones de interacción e interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. Por ejemplo, consideren un sistema, un envase, ¿sí? En el interior del envase, un envase que se encuentra cerrado. En el interior del envase es el sistema, ¿sí? La envoltura imaginaria que cierra un sistema y lo separa de sus inmediaciones se llama frontera del sistema, es decir, las paredes del envase pase la frontera. Pero la diferencia para estudio en termodinámica, esa frontera, el espesor de esa frontera es matemáticamente cero. Es decir, que la frontera no puede contener materia o ocupar un lugar en el espacio. Para fines de estudio vamos a considerar un sistema de ese tipo. Por ejemplo, acá hay una imagen, ¿sí? Pueden observar su espesor, lo que lo rodea, las inmediaciones, frontera es el espesor matemáticamente cero, ¿sí? Hay varios tipos de sistemas. Tenemos el sistema aislado, el sistema cerrado y el sistema abierto. Bueno, les voy a pasar a una imagen mejor. Bueno, aquí se pueden ver el envase. El interior viene siendo el sistema. En el inciso A vemos un sistema abierto. ¿Por qué es abierto? Si podemos observar, puede entrar materia al sistema y también puede entrar en energía en forma de calor a través de la frontera de las paredes, ¿sí? Es un sistema abierto. Bueno, ese mismo sistema, si yo le pongo un tapón, ya no va a permitir el intercambio de materia hacia el interior del envase. Es un sistema cerrado. Lo único que permite intercambiar es calor. Puedo
ingresar calor dentro del sistema o extraer calor. ¿Sí? Y por último tenemos el sistema aislado. En el sistema aislado no se permite, no permite el intercambio de energía, ni siquiera de masa. ¿Sí? Aquí el matraz está encerrado con una cubierta al vacío. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un sistema aislado? Un ejemplo de un sistema aislado. Puede ser La eso, soya soba. esas cámaras en donde desinfectan a la gente, que es cierre hermético. Sí, era hermético. Un Pero sería más cerrado porque no permite el paso de bacterias. Las bacterias no se considera como materia, pero el calor sí entraría. Un Podría termo ser un de foco. cafetería. ¿Podría ser ¿Qué? una nave espacial? Una nave espacial. El calor de sol aún así interferiría en el interior. Un foco. Un termo. Ya lo dije. El foco Un submarino. pues, libera calor. Alguien diga un termo. Yo lo Un dije termo. primero. Eso dijo. El termo es un ejemplo de un sistema aislado. ¿Alguien conoce los yetis? Sí, Sí, Un profe, yeti, tenía uno y me lo robaron. ¿qué propiedad Ahí tiene un queda yeti? mi gato. Conserva la temperatura de lo que le agregas mucho tiempo. Eso es debido a las paredes. Hace que no ingrese calor al sistema. ¿Sí? Si tú lo cierras, ya es aislado. Otro ejemplo, por ejemplo, un refrigerador. Otro ejemplo de un sistema aislado sería un refrigerador. Si pueden observar, los refrigeradores, pues hay un espacio entre la cámara interior del refrigerador y las paredes exteriores. Ese espacio, si fuera vacío, sería completamente hermético y no permitiría el paso de calor. Aún así, como estamos por el aire atmosférico, pues ingresa calor. Cuando abrimos el refrigerador, bueno, como mantenemos cerrado el refrigerador, se convierte en un sistema aislado. Los termos son sistemas aislados. ¿Alguna pregunta? Una nevera actúa como un Es que decir, una Exactamente. nevera podría entrar. Si está cerrada, es un sistema aislado. De esas neveras que utilizan para meter hielo, sí. Son sistemas aislados. ¿Ya? Bueno. Propiedades de un sistema. ¿Qué propiedades podemos medir dentro de un sistema? Por ejemplo, podemos medir la presión, podemos medir la temperatura, el volumen y la masa. Es lo que podemos medir. La presión, utilizamos un manómetro, temperatura, un termómetro, el volumen, pues la forma que tenga el sistema, pues podemos hacer una medición, y la masa, lo que le ingresemos dentro del sistema. Son las propiedades que podemos de un sistema, lo que podemos medir. Bueno, estas propiedades son intensivas o extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, como temperatura, presión y densidad. Por ejemplo, ustedes tienen una pieza metálica, agarran y la cortan por la mitad, y tengo un medio de la pieza, ¿no? Cada pedacito, esas dos partes tienen igual de densidad. ¿Alguien puede decir? ¿Cambia su densidad? ¿Cambia su temperatura? ¿Cambia su presión? La densidad no cambia. No cambia. ¿Y su temperatura? Está en el mismo sistema. Considero que no, también no cambia. No cambia. Esas son propiedades intensivas. ¿Pero qué cambia? Si yo divido una pieza a la mitad, ¿qué cambia? Su tamaño. Cambia su tamaño, es decir, cambia su volumen y su masa. Entonces, volumen y masa son propiedades extensivas, ¿sí? Porque depende del tamaño o extensión del sistema.
¿sí? Propiedades intensivas, densidad, presión, temperatura, que no cambian del sistema. Y las extensivas son las que cambian, tales como la masa y el volumen. ¿Ya? Bueno, aquí está criterios para diferenciar propiedades intensivas y extensivas. Bueno, las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Algunos ejemplos de estas son el volumen específico. Cuando escuchen un término como específico, significa que está en función de la masa. Es decir, el volumen entre masa es volumen específico. Energía entre masa es energía específica. Normalmente las propiedades específicas se nombran con una letra minúscula, ¿sí? Por ejemplo, volumen específico es una V chica minúscula, ¿sí? Y la energía es una energía específica, es una E minúscula. ¿Ya vieron? ¿Qué formas podemos tener de energía? Tenemos la energía térmica, mecánica, cinética, potencial, energía magnética, química y nuclear. La suma de todas las energías es la energía total, y aquí está la energía total específica, que es la E, es energía entre masa, la E minúscula, energía específica, se expresa sus unidades kilojoule sobre kilogramo. En el análisis termodinámico, con frecuencia es útil considerar dos grupos para las diversas formas de energía que conforman la energía total de un sistema. Tenemos la energía macroscópica y microscópica. ¿Cuál es la energía macroscópica? Es la energía cinética y la potencial. ¿Alguien me puede decir qué es energía cinética? La velocidad, ¿no? La energía del movimiento. Está en función de la velocidad, exactamente, es la energía de movimiento. Para poder medir la energía cinética, pues necesitamos un sistema, un marco de referencia, ¿sí? Desde dónde se va a mover el automóvil, para poder medir la velocidad que lleva y saber qué energía cinética posee, ¿sí? Así en la imagen pueden observar que el automóvil está subiendo por una pendiente. Entre más alto vaya, ¿qué tipo de energía se obtiene? Gravitacional, ¿no? Gravitacional, pero se ve como energía potencial, ¿sí? La energía cinética, la velocidad que lleva el automóvil, energía de movimiento. La energía potencial está en función de la altura que tenga el coche conforme se mueve. De mayor altura, mayor energía potencial almacena. ¿Ya? Pero todas las energías se miden con respecto a un marco de referencia exterior. ¿Sí? Si voy a medir la altura que va a tomar el automóvil conforme sube la pendiente, pues tiene que tener un marco de referencia, un sistema de referencia. De la igual manera, la energía cinética, para poder medir la velocidad del automóvil, tiene que tener un marco de referencia. Esas son formas de energías macroscópicas, ¿sí? Y las microscópicas, ¿cuáles creen que sean? Las formas microscópicas de energía. La energía que produce alguna célula. Una célula, los átomos, ¿sí? Esa forma es las que se relacionan con la estructura molecular de un sistema. Es el grado de actividad molecular. La diferencia con respecto a la energía macroscópica es que las microscópicas son independientes de los marcos de referencia, ¿sí? Las energías microscópicas no podemos medir su energía cinética con respecto a un marco de referencia, un sistema de referencia. ¿De qué manera medimos las energías microscópicas? Imagínense un tanque de gas, ¿sí? Utilizamos un manómetro para medir la presión. Si hay mayor presión dentro del tanque de gas, ¿ustedes cómo creen que sea su energía cinética?
de las moléculas dentro del tanque de gas. ¿Sí? ¿Alguien? Si yo caliento el tanque de gas, ¿qué ocurre en el interior con las moléculas? Se excitan. O sea, se empiezan a agitar, toman una mayor energía cinética. ¿Sí? Como no puedo medir la velocidad de cada molécula, es prácticamente imposible, pues yo puedo medirla con un manómetro, me mide la presión, es una forma de medir la energía microscópica del interior del tanque de gas. ¿Ya? Se expandirán dentro del tanque. Vamos a buscar expandirse, vamos a chocar con mayor frecuencia, cada molécula va a chocar con mayor frecuencia en las paredes del tanque, entre sí misma, ¿sí? Vamos a buscar escapar, ocupa mayor volumen. Bueno, la suma de todas formas microscópicas de energía se le denomina, eso se le llama energía interna de un sistema, ¿sí? Y se denota mediante la letra U. Quiero que se graben este término, energía interna, y que se denota mediante la letra U. Lo vamos a ver mucho, ¿sí? Sobre todo en la primera ley de la termodinámica, que se expresa en función de la energía interna, ¿sí? Bueno, energía interna se denota mediante la letra U. Bueno. ¿Y quién acuñó? En 1807, Thomas Young acuñó el término energía, y en 1852, Lord Kelly propuso su uso en termodinámica. El concepto de energía interna y su símbolo U aparecieron por primera vez en los trabajos de Rudolf Clausius y William Rankine, ¿sí? Ahí están los responsables de asignar el símbolo U a la energía interna. Rudolf Clausius y William Rankine. Bueno, aquí esas son fórmulas, ¿no? Ya me han dicho que la energía cinética está en función de la velocidad. Aquí está la fórmula. Energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. La energía potencial, bueno, aquí está la fórmula, es energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Aquí la Z la están representando como la altura. Algunos libros lo van a ver como la LED con H, ¿sí? Bueno, eso es para las formas de energía macroscópica. La microscópica pues no la utilizan. ¿Quieren saber la energía total de un sistema? Aquí está. Bueno, la energía total se expresa como la energía interna más las energías macroscópicas. Es decir, la suma de la energía microscópica y macroscópica. ¿Sí? Total de un sistema. Bueno. La energía interna se define como la suma de todas las formas microscópicas de energía de un sistema. Se relaciona con la estructura molecular y el grado de actividad molecular y se puede considerar como la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas. Bueno, sabemos que dentro de un tanque, pues cuando nosotros le aumentamos la temperatura, las moléculas se van a mover con mayor rapidez, ¿sí? Pero ¿de qué manera se mueven las moléculas? ¿De qué manera se mueven? Bueno, las formas en que se mueven las moléculas con aumento de la temperatura, por ejemplo, tenemos la de traslación. Podemos tener una molécula y se traslada de un punto a otro dentro de un sistema. Choca con las paredes, choca con otras moléculas, ¿sí? O bien pueden ver dos átomos en una molécula y empiezan a rotar uno con respecto al otro, ¿sí? Si yo le aumento la temperatura, esta rotación molecular se hace más rápida, ¿sí? Es decir, aumento su energía cinética, su energía de rotación molecular. Bueno, esas son dos formas en que se mueven las moléculas dentro de un sistema: traslación molecular y rotación molecular. También tenemos la traslación del electrón, es decir, tenemos el protón y a su alrededor gira el electrón. Es un movimiento que ocurren dentro de los átomos de las moléculas. O bien pueden estar rotando unos con respecto al otro y a la vez pueden estar vibrando, ¿sí? Pueden estar vibrando. Una molécula
un átomo con otro, ¿sí? Al aumentar su energía cinética empiezan a vibrar más entre sí. También pueden presentarse cuando estas partículas también giran en torno a sus ejes. La energía relacionada con este movimiento es la energía de giro, es el spin. Las otras partículas que están ubicadas en el núcleo de un átomo también poseen energía de giro. Es decir, está girando un spin de un electrón o el spin nuclear. Es decir, el spin del protón. Bueno, todas estas formas de movimiento de las moléculas es las que se presentan dentro de un sistema. Un ejemplo del tanque de gas, aumentar su temperatura, todos estos movimientos de traslación molecular, rotación molecular, traslación del electrón, la vibración entre átomo y átomo, spin del electrón y spin nuclear se hace con mayor velocidad. ¿Sí? Bueno. La porción de la energía interna de un sistema relacionada con la energía cinética de las moléculas se llama energía sensible o energía cinética de las moléculas. La velocidad promedio y el grado de actividad de la molécula son proporcionales a la temperatura del gas, por lo que a temperaturas más elevadas las moléculas poseen energías cinéticas superiores y en consecuencia el sistema tiene una energía interna más alta. ¿Sí? Aumento la temperatura, mayor temperatura, su energía interna es más alta. El grado de actividad molecular es mayor dentro de un sistema. Pregunta, ¿cómo aumento la energía interna de un sistema? Elevando la temperatura. Aumentando la temperatura. Y depende en Muy bien, aumentando la temperatura. Adelante, ¿qué? Bueno, como ustedes dijeron, aumentando la temperatura. Le aplico calor al sistema, aumenta su energía interna. ¿De qué otra forma le puedo aumentar la energía interna? Aquí está, realizo trabajos sobre un gas. Por ejemplo, si yo disminuyo el volumen en el cual se encuentra el gas, ¿qué ocurre con su energía interna? También aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque las moléculas van a tener menos espacio para moverse. Entonces el tiempo que les llega a trasladarse de un punto a otro va a ser menor por el poco espacio que tienen. ¿Sí? Y eso se observa como un aumento de presión, aumento de energía interna del sistema. Son las formas de aumentar la energía interna. ¿Cómo las reduzco la energía interna? Disminuyendo la temperatura. Liberando dichas moléculas. ¿Cómo? Liberando igual, liberando. Es como el tanque, si está a punto de estallar, lo mejor que se puede hacer es liberar el exceso de presión, el exceso de energía interna. Aquí está liberando el calor que sale del sistema, liberando el sistema o también disminuyendo la temperatura. Bueno, este no lo puse. Sí, porque si disminuye la temperatura, las moléculas, ¿qué va a pasar? Se van a mover con menor velocidad, se van a hacer más lentas y van a generar menor presión dentro del sistema. O bien, en este caso, realizando un trabajo de expansión, es decir, expandiendo el sistema. Si yo expando el sistema, pues le voy a dar más espacio a las moléculas para que se puedan mover. ¿Sí? Esas son las dos formas de reducir la energía interna. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, en el ejemplo que puso donde teníamos que aplicar fuerza, esto viene siendo como, por ejemplo, en una bomba de aire para llenar un neumático. Una bomba de aire. Puede ser un dispositivo cilindro pistón de un automóvil. ¿Sí? Más en la unidad 4 vamos a ver ese tipo de dispositivo. ¿Sí? Cilindro pistón.
para ver cómo se comprueba termodinámicamente. Sí. Una bomba de aire es buen ejemplo. Bueno, vamos a pasar. Vamos a ver. Propiedades termodinámicas. ¿Se acuerdan qué propiedades podemos medir en un sistema? Les dije lo que, por ejemplo, podemos medir la presión. ¿Cuáles más les dije? Era presión. Podemos medir la temperatura. Podemos medir el volumen. Y podemos medir el número de moles. En el caso de un sistema, podemos medir la materia como el número de moles. ¿Sí? La presión, ¿qué unidades vamos a utilizar? Vamos a utilizar los pascales. Y la temperatura, las unidades que vamos a utilizar son los Kelvin. Y el volumen en metros cúbicos. Y el número de moles, pues, no, una unidad como tal no tiene, solo es moles. Vamos a ver cada uno de estos estados de un sistema termodinámico. Por ejemplo, la presión. Este concepto creo que sí la tiene muy en claro, ¿no? Es la fuerza sobre área. Se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Y sus unidades son, como es fuerza entre área, es Newton sobre metro cuadrado, la cual es un pascal. Es decir, un pascal es una unidad de presión. Equivale a un Newton sobre metro cuadrado. Hay muchas unidades de presión, sobre todo cuando nos enfrentamos al sistema inglés. Por ejemplo, tenemos el bars, tenemos las columnas, bueno, aquí no puse columnas de mercurio, milímetros de mercurio es unidad de presión. Tenemos las atmósferas, tenemos el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, allí les puse, aquí en esta diapositiva, pues les puse las equivalencias de qué es cada una. Conforme vayan realizando problemas, pues ustedes, les voy a dar la opción de pues, consultar las equivalencias si necesitan cambiar de un sistema de unidades a otro. Tenemos en el sistema inglés la unidad de presión en la fuerza, es la libra fuerza por pulgada cuadrada, que es el PSI. Y una atmósfera es igual a 14.696 PSI. ¿Qué significa PSI? Es la presión, ¿no? ¿Alguien puede decir? Es la presión, pero siglas de qué es. Está en inglés. ¿Alguien puede decir cómo se pronuncia? De hecho, esta unidad de presión es la que utilizan cuando vamos a ponerle aire a las llantas, sobre todo de sus vehículos. Cuando van que le ponga 32 libras. En realidad, la frase completa debería ser que le ponga 32 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Si ven en la puerta de sus... Bueno, a ver, ¿cómo? Pounds ¿Cómo es per PSI? square inch, como libras por pulgada cuadrada. Sí, está en el sistema. Libras por pulgada cuadrada, profe. Es, pero en inglés, las siglas, le voy a escribir.
Vamos a ver. Sí lo ven, ¿verdad? Lo voy a escribir acá. PSI es pound force per square. Ese es square. Es que son inch. Es lo que significa PSI. Square inch. ¿Sí lo alcanzan a ver? Son las siglas de PSI, está en inglés. A veces viene como PSA, no se lo han visto. Así. ¿Me escuchan? Porque me pasa. Sí, maestro. Sí, maestro, Es pero que se desconectó por un momento. pensé que ¿Sí fuera ven la a mí, porque pantalla? estaba lloviendo en mi casa. Luego cortado, maestro. Sí, es que está fallando. Creo que es el internet. Sí, a mí también me falla. No tengo ahí un super internet que digamos. A ver, la A, ¿qué significa? A veces viene así, PSA. Atmósfera. Aire. Absolutas. Libra fuerza por pulgada cuadrada absolutas. Eso significa PSA. ¿Sí? Es pound force per square inch absolute. ¿Sí? Lo voy a dejar acá, voy a guardar. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí. A ver si- Sí, profe. sí, es que Yo lo veo tuve unas congelado, clases maestro. anteriores y ese es el problema, que me veían congelado. Bueno, ahora vamos a ver la ley cero. Bueno, la ley cero se puede, sí ven la pantalla, ¿verdad? Se sigue viendo congelado. No, ya lo puedo ver. Ya, bueno. A mí me carga un poco lento, pero sí lo veo. Bueno, la ley cero se enuncia de esta manera. Si dos objetos A y B están separados, estos dos objetos están en equilibrio con un tercer objeto, que es la C. Eso significa que A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. Esa es la ley cero de la termodinámica. La importancia de este principio es que nos permite definir el concepto de temperatura. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les comenté? La ley cero nos permite definir la temperatura, que es algo real. Sí, lo podemos medir. Y podemos definir la temperatura como la probabilidad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos. Los objetos están en equilibrio térmico si están a la misma temperatura. Es decir, A y B están separados, pero A y C tienen la misma temperatura y B y C tienen la misma temperatura. Eso significa que A y C tienen la misma temperatura, es decir, están en equilibrio térmico. Esa es la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Pregunta de examen. Bueno, aquí bien se puede reescribir la ley cero de dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma temperatura, incluso si ambos están en contacto, si ambos no están en contacto. La existencia del equilibrio térmico entre dos sistemas puede verificarse a través de un sistema intermedio llamado termómetro.
sin necesidad de que los dos sistemas estén necesariamente en contacto. El fundamento termodinámico de la construcción de los termómetros se basa en la ley cero de la termodinámica. Los termómetros, la construcción de los termómetros están basadas en la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Problema 1. Fácil, a ver. Tres cuerpos A, B y C están en equilibrio térmico. Si el cuerpo C es un termómetro cuya lectura... Sí, se congeló. Alguien dijo en el chat que si podría repetir lo anterior. Ah, como tengo inyectado... ¿Cuál? Este. A ver. Que si puede repetir la ley cero. Sí, te la repito. No es... A ver, estoy tratando de conectarme. Ahora, ¿alcanzan a ver? Voy a repetir la ley cero. Sí escuchan, ¿verdad? Un poco medio cortado, Sí, profe. yo sí lo escucho bien, maestro. Bastante cortado, ¿verdad? Sí, a veces Cortado, profe. Muy largado. Bueno, la ley cero se enuncia de esta manera. Si dos objetos A y B considerados por separado están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. La importancia de este principio es que nos permite definir el concepto de temperatura. Ya les había comentado anteriormente de que la ley cero pues, se basa principalmente en el concepto de temperatura, en la cual nos podemos definir la temperatura como la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos. Dos objetos están en equilibrio térmico si están a la misma temperatura. En términos más sencillos, A y B están separados. Aquí a la imagen que pueden observar. ¿Sí? A y C tienen la misma temperatura. Y B y C tienen la misma temperatura. Por lo tanto, A y B tienen la misma temperatura. Es decir, A y B están en equilibrio térmico. ¿Sí quedó claro? Disculpe, maestro, mi ¿Se pantalla está entrecortó? apagada. Ay, chistones. Se Voy a quedó salir y en... voy a entrar otra vez. Y ya. Voy a abandonar y voy a entrar de nuevo. No creo que sea usted, maestro. Mejor déjele, podemos de la repetición, así es más fácil y no atrasamos a toda la clase. Sí, ya se fue, güey. Ya se fue. ¿Qué pedo, Felipe? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Vamos rápido Los por una extraños, michelada. raza. Listo. Saquen la caguama. Chavos, Listo. Listo, titas. están grabando. ¿Qué?
Anda, raza. Oigan, creo que el maestro tiene apagado su... Ya. Sí, lo tenía. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya todo. Sí, sí, maestro. Sí, es que tenía apagado mi micrófono. Sí, maestro. Sí, tenía razón. ¿Sí alcanzaron a escuchar lo que dije sobre la ley cero? ¿O lo repito? ¿Lo puede repetir, por favor? Bueno, lo voy a repetir. Temperatura y ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica, el enunciado es este. Si dos objetos A y B, considerados por separado, están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué significa que estén en equilibrio térmico? Significa que estén a la misma temperatura. Por eso este principio es lo que nos permite definir el concepto de temperatura. En pocas palabras, la ley cero nos dice que consideremos que A y C son dos objetos separados. Pero A y B son dos objetos separados. Pero A y C tienen la misma temperatura y B y C tienen la misma temperatura. Por lo tanto, A y B tienen la misma temperatura. Es decir, están en equilibrio térmico entre sí. Esa es la ley cero de la termodinámica. ¿Sí está claro? ¿Sí lo escucharon esta vez? Sí, profe. Sí, maestro. A la vez la escuché fluido. Bueno, la ley cero, bueno, este primer párrafo es lo que acabo de decir. La existencia de equilibrio térmico entre dos sistemas puede verificarse a través de un sistema intermedio llamado termómetro, sin necesidad de lo que los sistemas estén necesariamente en contacto. El fundamento termodinámico de la construcción de los termómetros se basa en la ley cero de la termodinámica. Aquí, un pequeño problema, es rápido de responder. Tres cuerpos A, B y C están en equilibrio térmico. Si el cuerpo C es un termómetro cuya lectura es de 26.86 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura absoluta de los otros dos cuerpos? ¿Alguien me puede decir? ¿Sería la misma? Es la misma. Les dije, si están en equilibrio térmico, están a la misma temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura de los otros dos cuerpos? La misma. 26.84 grados Celsius. Sí. Es por la ley cero de termodinámica. Muy bien. Bueno. Ya casi terminamos. Las escalas de temperatura utilizadas. ¿Cuáles escalas utilizamos en el sistema internacional? Fahrenheit. Vemos en el sistema internacional. ¿Cuál? Kelvin. La que normalmente Celsius en el sistema internacional y Fahrenheit en el sistema Celsius. Fahrenheit. La escala de Celsius de temperatura la utilizamos para el sistema internacional. Y la escala de Fahrenheit la utilizamos para el sistema inglés. Sí, así es. La escala Celsius, ¿cómo se tomó? ¿Cómo se graduó? 0 grados Celsius. ¿Dónde? Bueno, 0 grados Celsius es el punto de congelación del agua. Y 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua. A partir de esos dos puntos marcaron, ¿sí? Si es una marca en el termómetro, en una columna con mercurio, se puso que metieron en la columna de mercurio en hielo y ahí marcaron
y le pusieron 0 grados Celsius. Luego lo metieron el mismo termómetro a punto de ebullición del agua, marcaron la columna de mercurio y ahí pusieron 100. Y entre toda la columna hicieron 100 marcaciones y de esa manera obtuvieron su termómetro. ¿Bien? Bueno, aquí está explicado en las escalas de Celsius a los puntos de hielo y de vapor se les asignaron originalmente los valores de 0 y 100 grados centígrados. En Fahrenheit 32 y 212. 32 para el punto de congelación y 212 para el de vapor. Ambas se conocen comúnmente como escalas de dos puntos, dado que los valores de temperatura se asignan en 2 puntos distintos. Esas escalas de Celsius y Fahrenheit son las que nosotros utilizamos cotidianamente. Sin embargo, la termodinámica utiliza otras 2 escalas de temperatura. Las escalas de temperatura termodinámica, escuchen, es muy diferente a la de Celsius y Fahrenheit. En el caso del sistema internacional se utiliza la escala de Kelvin. ¿Sí? Así, en honor a Lord Kelvin, cuya unidad de temperatura es el Kelvin, designada por la letra K. Bueno, es importante, grados Fahrenheit y Celsius son los únicos que llevan el circulito en la esquina superior izquierda. Los grados Kelvin no lo utilizan, ¿sí? El símbolo de grados se eliminó de forma oficial del Kelvin en 1967, ¿sí? Bueno, la temperatura mínima en esta escala es el 0 absoluto o 0 Kelvin, ¿sí? 0 Kelvin es 0 absoluto. Ahorita una pregunta, 0 Kelvin, ¿cuánto sería en grados centígrados? Si saben que 0 Kelvin es 0 absoluto. ¿Y cuánto es el 0 absoluto en Celsius? Ya me lo dijeron. Es 273.15. Exacto. 0 Kelvin es igual a menos 273.15 grados centígrados. ¿Sí? Bueno. Ven, en el sistema inglés también hay una escala termodinámica y es el Rankine. ¿Sí? En el sistema inglés se utiliza la escala de Rankine y es nombrada en honor a William Rankine. Aquí la unidad de temperatura es el Rankine, se designa con la letra mediante la R. Igual en Kelvin no lleva el símbolo de grado. ¿Sí? Bueno. Para resumir, las escalas de temperaturas tenemos 4, que son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Las escalas de temperatura termodinámica son el Kelvin y el Rankine. El Kelvin para el sistema internacional y el Rankine para el sistema inglés. Sí. Bueno, aquí las fórmulas de conversión, aquí están. Si pueden observar, aquí se le suma 273.15 para pasar de Kelvin, para pasar de Celsius a Kelvin. ¿Sí? Estas formulitas, ya después las anexaré un formulario con todas estas fórmulas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Maestro, para fines de investigación y científicos se utiliza la escala internacional, ¿no? Se utiliza el Kelvin, ¿sí? Es lo que pasa que cuando ustedes resuelvan problemas de termodinámica, la temperatura que vamos a utilizar principalmente son las escalas de temperatura termodinámica, es el Kelvin. ¿Sí? Cuando a veces en ciertos problemas que yo les vaya dando, les pueden mencionar la temperatura en Celsius, pero ustedes las tienen que convertir en Kelvin al momento de sustituir en las fórmulas, porque si no les genera error. Las fórmulas de termodinámica fueron creadas a base de la escala de temperatura termodinámica. En nuestra vida cotidiana, las escalas que utilizamos son las Celsius.
Bueno, para aquí en México la Celsius y la Fahrenheit, pues en Estados Unidos, en el sistema inglés. ¿Ya? Se utilizan, depende de todas las escalas de temperatura, o se utiliza, depende de la región, ¿no? Tal vez ahí en la escuela de Estados Unidos enseñan termodinámica y todos los ejercicios se basan principalmente en la escala inglés. ¿Alguna pregunta más? No, maestro. La siguiente clase es el lunes. Sí. Disculpe, es que se aplicó un compañero y la pregunta es con respecto a la tarea que se marcó. Ajá. ¿Habla solo sobre la primera ley o igual teníamos que incluir la segunda, tercera, cuarta y cero? No, perdón, solo primera. Solo la primera ley. Lo que pasa es que hay otro trabajo que les voy a pedir, es sobre la segunda. Sí. Solo investiguen de la primera. Gracias. Sí. Solo eso. Profe, entonces ¿Para las cuándo es clases esa tarea, quedaron maestro? solo los lunes. A ver, la próxima clase es el lunes. Sí. ¿Para cuándo Y es la tarea? el trabajo de investigación es creo que es el 30, si no me equivoco, se los dejé. Sí, es el 30 de septiembre. Se va a hacer en equipos. Hay algunos que solo tengo como 6 equipos. Todavía faltan los demás. No, sí, los que no tengan equipo. Sí. Okay, Los que no tengan equipos que vayan formando, por favor, me mandan su lista para que los pueda subir en el Moodle como equipos. Veo que uno ya me mandó su tarea. Qué rápido. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, sería todo. Nos vemos el lunes. Cuídense. Pase linda noche. Pase bonita noche. Maestro. Linda. Salud. Hasta luego. Desvelo para terminar tareas. Dale, profe. Adiós, chicos. Adiós. Estás Hasta feo, luego. Irving. ¿Para qué prendes tu cámara? Rompiste mi pantalla, güey. No es mi culpa que tu pantalla esté rota, güey. Ya empezó a fallar, güey. Qué falta. Adiós.